Hola, mi nombre es Josti Bravo, soy estudiante de medicina y quiero explicarles en el siguiente video acerca de las cardiopatías congénitas. Ahora sí les voy a hablar sobre las cardiopatías congénitas. Se le nombra así a las enfermedades con la presencia de alteraciones estructurales del corazón y estas se van a producir durante la formación del mismo, durante el periodo del embrión, puede ser en el primer trimestre de gestación. El 1% de los recién nacidos vivos lo va a presentar y se va a ser con mayor frecuencia en hombres. En el caso de comunicación interauricular se va a presentar con mayor frecuencia en mujeres. Del lado derecho tenemos la tabla de frecuencias de cardiopatías, en el cual la más común va a ser la comunicación interventricular, del 25 al 30% va a ser su frecuencia, y la menos frecuente va a ser canal auricular ventricular del 4 al 5%. En su etiología vamos a ver que hay factores genéticos y ambientales. En niños con una cardiopatía congénita del 5% tienen una anomalía cromosómica. En el caso de pacientes que son portadores de alguna cardiopatía, va a haber una posibilidad del 2 al 10% de que los hijos lo hereden en caso de ser padre o madre. Y los síndromes que se asocian a cardiopatías congénitas son el síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Turner y trisonomía 13. Van a interferir aquí factores ambientales asociados a la incidencia de cardiopatías congénitas, como son los embarazos expuestos a drogas, algunos fármacos como la talidomida y el difenidantoína y el alcohol. En la actualidad, la talidomida se utiliza con el apoyo de la OMS en algunos países. Se ha comprobado su eficacia en enfermedades como lepra y hay casos de niños nacidos con disnea en Etiopía y Brasil. Estos son hijos que son tratados los padres con talidomida. El embrión va a estar expuesto a infecciones virales durante el primer trimestre de gestación y el cual va a provocar que sea uno de los factores y puede ser como el caso de la rubiola. También pueden estar los factores como son las enfermedades maternas que llega a presentar diabetes o lupus. En la clasificación vamos a ver que se derivan de dos grupos, cianóticas y acianóticas. En el caso de las cianóticas va a haber un cortocircuito derecha-izquierda con presencia de cianosis y aquí vamos a encontrar lo que es la tetralogía de Fayot, transposición de grandes vasos, enfermedades de Einstein y son diversas. También en el caso de las acianóticas tienen una única característica en común que es la ausencia de cianosis. Vamos a encontrar lo que es cortación de aorta, estenosis pulmonar, comunicación interventricular y comunicación interauricular. Vamos a hablar ahora de las cardiopatías congénitas cianóticas. Va a ser un grupo heterogéneo con presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda con hipoxemia, cianosis marcada de piel y mucosas. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre hacen que los labios y los dedos de las manos y los pies se vuelvan azulados. Va a haber una obstrucción del corazón derecho, que va a ser lo de la tetralogía de Fayot, atresia pulmonar, ventrículo único o atresia tricúspidea con estenosis pulmonar. Va a haber también una mezcla total que se va a encontrar en el ventrículo único o atetricia tricúspidea sin estenosis pulmonar, truncus arterioso, drenaje venoso y anómalo pulmonar total. En la falta de mezcla va a haber transposición de grandes arterias. En un momento les voy a explicar la maqueta que va a mostrarles lo del ventrículo único y ahora vamos a hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico se va a utilizar un ecocardiograma, la exploración física que puede ser normal o con taquicardia, taquipnea
signos de insuficiencia cardíaca, pulso arterial celular o saltón, y vamos a tener también la auscultación, en el cual podemos encontrar un soplo continuo. En maquinaria en foco pulmonar puede radiarse al espacio interescapular. Bien, como lo mencionamos, aquí tenemos el corazón normal o sano, y aquí vemos el corazón con ventrículo único. Se le denomina así porque ya no va a haber, a diferencia de este, un ventrículo derecho e izquierdo, y solamente hay uno. Lo que mostramos en color morado es el cambio que va a haber, como se puede ver, e igual la, la arteria pulmonar ya no va a sobresalir como lo es en el corazón sano. En este caso va a llegar como a un límite o un tope en la vena cava. Bien, vamos a hablar del síndrome de Brugada. Esta es una enfermedad de origen genético que puede provocar arritmias y un paro cardíaco extremo, caracterizado principalmente por una anormalidad electrocardiográfica y a un aumento que va a tener un riesgo de muerte súbita cardíaca. Es frecuentemente mayor en hombres. Sus síntomas pueden tener un fallo cardíaco o bien puede ser asintomático. El diagnóstico se va a llevar a cabo por medio de un electrocardiograma, y como tratamiento vamos a tener la implementación de un desfibrilador. Las alteraciones electrocardiográficas las vamos a ver en la elevación del segmento ST y T de las derivaciones B1 y B3, como se puede mostrar en la imagen del lado derecho superior. Se va a detectar algunos patrones electrocardiográficos característicos que van a estar presentes de manera continua o pueden ser provocados también por la administración de fármacos antiarrítmicos, que estos van a bloquear los canales de sodio y van a causar la anormalidad. También vamos a encontrar que van a haber 3 tipos que se muestran en la tablita del lado inferior, en el cual en el tipo 1 se va a observar una elevación cóncava del segmento ST, y en el caso del tipo 2 va a haber una elevación igual en el segmento ST con un descenso que va a seguir de su onda T positiva. En el caso del tipo 1 vamos a ver que su onda T es negativa y va a ser en el B1 o B2. En los 3 tipos se va a presentar en el B2. Entonces, en el tipo 3 vamos a ver que la elevación del ST es menor a 1 milímetro y va a tener un descenso y una onda T positiva. La transposición de grandes vasos es un grupo de defectos congénitos del corazón que se presenta en una disposición anormal de los principales vasos sanguíneos que salen del corazón, que como lo es la vena cava superior e inferior, la arteria pulmonar y venas pulmonares junto con la aorta. La transposición de grandes arterias va a afectar a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Su fisiopatología: tenemos que la sangre venosa va a alcanzar el pulmón a través de un cortocircuito de vena arterial. La sangre oxigenada va a llegar a la periferia por la misma comunicación, y los defectos sectales son grandes asegurados de la oxigenación de la sangre en el pulmón y a su paso a la periferia. Van a haber defectos pequeños en la insaturación arterial y será muy importante ya que se va a presentar cianosis y una gravedad clínica. En la imagen del lado derecho podemos ver cómo es que se maneja. La vena cava va a pasar sobre la aurícula derecha, el ventrículo derecho, hasta llegar a la aorta. En el caso de la vena pulmonar, puede ir ya sea a la aurícula izquierda o derecha, y si no, bajar hasta el ventrículo izquierdo. Su epidemiología, vamos a ver que va a tener una prevalencia del 5%. Se presenta también de 20 a 30 casos cada 100.000 nacidos vivos, y este se va a presentar frecuentemente en varones, en hijos que sean de madre diabética o que sea añosa, y va a tener una prevalencia también. Va a estar en la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular.
Dentro de los signos vamos a ver que va a haber cianosis, un poco después del nacimiento, insuficiencia cardíaca, sin soplo, un soplo audible, el segundo ruido va a ser intenso y los pulsos saltones. La comunicación interventricular, así como la persistencia del conducto arterioso, va a ser menor y va a presentar cianosis con mayor riesgo. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar que se va a poder llevar a cabo por una radiografía, un electrocardiograma con un ritmo sinusual normal en el neonato y va a tener un complejo QR desviado a la derecha del más 90 a más 80 grados más o menos, y el crecimiento de la aurícula derecha con ondas P acumuladas en D2 y ABF. La sobrecarga sistólica del ventrículo derecho va a tener una manifestación por la onda T positiva en B4, R y en B1 después de 48 horas de nacidos. También vamos a poder ocupar una electrocardiografía en 2D para corroborar la posición de las arterias, la aorta y pulmonar. Anomalías asociadas también. El tratamiento lo vamos a tener que va a hacer con acidosis metabólica, hipoglicemia e hipocalcemia, infusión de PGE1 para reaperturar el conducto, el oxígeno con una elevación de saturación arterial, de oxígeno bajo, el manejo de ICC con digital y diuréticos, o puede ser también de manera quirúrgica con una vasectomía con balón tipo Rashkin. Esta va a ser si no se provee cirugía inmediata. También se van a ocupar la operación de Janet, que es un intercambio arterial, y este solamente se va a poder realizar durante las primeras 3 semanas de vida. En el caso de los niños mayores, una operación de Scenic o Mustard, invertido el flujo a nivel auricular y va a haber una reparación intraauricular. Igual de esta forma les voy a explicar un modelo el cual va a presentar lo que tiene que ver con la transposición de grandes vasos. La dextrocardia va a ser una afección cardíaca poco frecuente que el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho en lugar del lado izquierdo. Es congénita, su epidemiología vamos a ver que es menor del 1% de la población. La causa aún es desconocida ya que los casos son muy pocos, y la sintomatología vamos a ver que puede tener infecciones pulmonares, infecciones sinusales, neumonía o bien puede ser asintomática. El diagnóstico se va a llevar a cabo por una radiografía o una resonancia magnética del tórax que muestra la ubicación del corazón del lado derecho de este. Bien, ahora vamos a hablar de las cardiopatías congénitas acianóticas. El cortocircuito de izquierda a derecha va a tener lo que viene siendo la comunicación interventricular, la comunicación auricular, y bien va a haber un conducto arterioso persistente, un canal auriculoventricular, el drenaje venoso o una anomalía pulmonar parcial. La obstrucción del corazón izquierdo, va a haber una cortación de la aorta, estenosis aórtica, estenosis mitral, hipoplasia en el ventrículo izquierdo. Va a haber también una insuficiencia valvulares y otras, la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar y estenosis de las ramas pulmonares. En la comunicación interventricular es un agujero en el tabique que va a separar ambos ventrículos, va a permitir el paso de la sangre del ventrículo de mayor presión al de menor presión, como se muestra aquí en la imagen del lado derecho. Va a provocar un cortocircuito de izquierda a derecha y un aumento del flujo pulmonar con sangre oxigenada. La sangre del ventrículo izquierdo va a ir por 2 caminos de la aorta, y la circulación sistémica va a ir hacia el ventrículo derecho y los pulmones. Con frecuencia se presenta en la región del tabique membranoso, con existencia en las regiones adyacentes, y se le conoce como perimembranosos de un 75%. Su fisiopatología
va a ser consecuencia de un cortocircuito de izquierda a derecha que produce un hiperaflujo pulmonar producido. Este va a tener con ello una dilatación de las cavidades ventriculares, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva en la infancia, y si es grande, en mayores de 1 año, va a haber hipertensión pulmonar, y si es severa, se puede invertir en el cortocircuito, un síndrome de Ensmeyer. La sangre pasa del ventrículo izquierdo al derecho y esto va a depender del tamaño del defecto, la diferencia de presión entre ambas cavidades ventriculares, la resistencia pulmonar y sistémica. Como síntomas, cuando la comunicación interventricular es pequeña, puede ser asintomático y puede llevar un desarrollo normal solamente con un soplo. En el caso de una comunicación interventricular y cortocircuito moderado, va a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, va a tener un retraso en el crecimiento y puede llegar a provocar infecciones respiratorias muy frecuentemente. Y en el caso de que sea grande o el cortocircuito severo, va a tener una insuficiencia cardíaca congestiva importante, taquicardia, taquipnea, fatiga al comer, un retraso del crecimiento, y en niños mayores de 1 año va a tener hipertensión pulmonar, que era, como ya lo mencionaba, con el síndrome de Ensmeyer. Va a también presentar fatiga, dificultad respiratoria, detención de crecimiento. El diagnóstico lo vamos a llevar a cabo por un ecocardiograma. Este va a ser un método de elección, la exploración física. Vamos a encontrar ahí el latido hiperdinámico de la punta, un soplo holosistólico, frémico sistólico en el borde izquierdo e inferior del esternón, un retumbo diastólico en el R3 y hepatomegalia. Como tratamiento vamos a tener fármacos digitales, diuréticos y vasodilatadores. Si el fármaco no cumple su función, entonces se va a hacer el cierre de manera quirúrgica. Ahora vamos a hablar de lo que ya hemos mencionado del síndrome de Ensmeyer. Es una inervación del flujo en un shoot de izquierda a derecha debido a la ATP progresiva. Las causas pueden ser un defecto del soplo atrial y ventricular, persistencia del ductor arterioso, shunt de izquierda a derecha. De derecha a izquierda va a haber una desaturación de oxígeno arterial y cianosis central. La mortalidad materna va a ser del 30 al 50%, va a haber una pérdida fetal del 75%, va a ser de alto riesgo la prematuridad y la muerte perinatal. El embarazo está contraindicado en el caso de estos pacientes que lleguen a presentarlo y es caracterizado por la comunicación sistémico pulmonar, va a tener enfermedad vascular pulmonar y cianosis. En el caso de la comunicación interauricular, vamos a ver que el circuito fetal del foramen oval va a estar abierto, como se muestra en la imagen que tenemos del lado izquierdo. En la parte superior se muestran dos flechitas de color rojo y azul. Ese es el foramen oval abierto. Va a comunicar las dos aurículas. El cerebro del feto va a recibir sangre oxigenada. Va a evitar que la sangre pase inútilmente por el pulmón del feto. Al nacer se va a invertir y empieza a respirar, y la sangre de la aurícula derecha ya no pasa a la aurícula izquierda y el foramen se debe de cerrar espontáneamente. Si después de nacer no se cierra en absoluto, se considera la patología. La clasificación, vamos a ver que está osteum secundum en la parte central del tabique y va a estar presente del 50 al 70%. Vamos a tener la segunda clasificación, que es osteum premium, en la parte baja del septum por encima de las valvas y el tipo seno venoso junto a la desembocadura de la vena cava superior e inferior. Con el cortocircuito se va a producir la dilatación de las cavidades derechas, la arteria pulmonar y aurícula izquierda, va a provocar arritmias en personas adultas, hipertensión pulmonar igual en personas adultas y el síndrome de Ensmeyer.
Si se dan cuenta, el síndrome de Ensmeyer está muy presente en estas patologías. Pueden ser asintomáticos o pueden presentar síntomas como son infecciones respiratorias, disnea, fatiga, arritmias supraventriculares y el retraso del crecimiento. Para el diagnóstico se va a elaborar un electrocardiograma. La exploración física es normal en la mayoría de los niños, salvo el soplo cardíaco. Va a haber un latido hiperdinámico en el precordio de las cías grandes y en la auscultación vamos a ver que va a haber un soplo sistólico largo con intensidad 2 a 3 o 4 en el foco pulmonar y va a haber un desdoblamiento físico del segundo tono, un soplo mediastólico de llenado tricuspideo y va a tener diferencial con la comunicación ventricular, ductos arterioso persistente y círculo auriculoventricular. El tratamiento es característico de tratamiento de elección. También se puede llevar el cierre por medio de una cirugía y este está indicado si su tamaño es mayor a 6 milímetros y se va a llevar a cabo dentro de los 2 a 4 primeros años de vida. Bien, ahora vamos a hablar del conducto arterioso persistente. Va a estar en la vida postnatal, en el cual va a haber una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Va a permitir el paso de la sangre oxigenada desde vaso de mayor presión al de menor presión, estableciendo un cortocircuito de izquierda a derecha y va a haber un aumento del flujo pulmonar con sangre parcial oxigenada. La causa se desconoce aún en el 90% de los casos. Vamos a ver que pocos días tras el parto este conducto se oblitera. Se encuentra presente durante la etapa fetal y durante un breve periodo después del nacimiento. La circulación fetal está abierto el ductus, va a evitar que la sangre pase inútilmente por el pulmón del feto, la va a desviar hacia la aorta descendente con camino a la placenta. Cuando se nace se produce el cierre funcional del mismo en las 10 a 15 primeras horas de vida y se va a formar en la tercera semana de vida. Igual, su etiología vamos a ver que se va a presentar en casos prematuros, infección de rubiola en el primer trimestre de la madre, factores heredofamiliares y genéticos, elevación de altitud y idiopático. Como fisiopatología vamos a ver que es una consecuencia del cortocircuito que se produce, en ellos la dilatación de las cavidades izquierda y de la arteria pulmonar, como lo estamos viendo en el caso de la imagen del lado derecho, que tenemos el corazón normal y el ductus persistente. La hipertensión pulmonar más frecuente, precordial y frecuencia de comunicación interauricular. En niños mayores invierte el sentido del cortocircuito y va a provocar igual el síndrome de Ensmeyer. Vamos a tener una clasificación de la hipertensión pulmonar. Esta clasificación está de acuerdo al 2013. Les proporciono la tablita en la cual van a encontrar cada una. La más frecuente vamos a ver que es la hipertensión pulmonar debido a la enfermedad de izquierda y la menos frecuente es por la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto va a ser en conductos pequeños, no va a haber síntomas. En prematuros y de bajo peso pueden agravarse y desarrollar un síndrome de distrés respiratorio. En los ductos grandes en los primeros meses va a haber una insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones frecuentes del aparato respiratorio, taquicardia, taquipnea, irritabilidad, fatiga y sudoración al comer. Va a haber un retraso del crecimiento y en caso de que el gran simulador puede simular cualquier cuadro clínico inducido con facilidad y va a haber errores diagnósticos. Ahorita vamos a hablar del gran simulador. El diagnóstico va a ser por el electrocardiograma, una exploración física normal o con taquicardia, pulso arterial celular o saltón, una auscultación por medio de una radiografía postero-anterior del tórax y el gran simulador vamos a ver que es la ventana
pulmonar, comunicaciones arteriovenosas, fístula coronaria, una comunicación interventricular, regurgitación aórtica y atresia pulmonar con colaterales. Ahora vamos a ver lo que es la comunicación interventricular. Aquí mostramos el corazón sano para que puedan compararlo junto con el corazón con comunicación interventricular. Vamos a ver que va a haber una separación de los ventrículos, por eso se le denomina comunicación, ya que a diferencia del corazón sano, en el ventrículo izquierdo vamos a encontrar sangre rica en oxígeno y en el ventrículo izquierdo va a haber sangre con poco oxígeno. En el caso del corazón con comunicación interventricular, vamos a ver que la sangre rica en oxígeno va a pasar también del lado del ventrículo derecho. A diferencia de este, ahora va a haber poca sangre con poco oxígeno en la parte del ventrículo izquierdo y todo lo que vemos de morado en esta parte va a ser una sangre mezclada, afectando así lo que viene siendo la arteria pulmonar, como se muestra aquí. Es por eso que se le denomina la comunicación interventricular. Por último vamos a ver el corazón normal o sano y el corazón que tiene transposición de grandes vasos. Como podemos ver aquí, la parte de la aorta ya no se encuentra en el ventrículo izquierdo como es normalmente y ahora está en el ventrículo derecho. Lo mismo pasa con la arteria pulmonar, cambia de posición del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Es por eso que se le denomina así transposición. Bien, esto ha sido todo. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios y con mucho gusto se las voy a contestar. Espero haya sido de su ayuda este video, esta explicación y gracias por ver hasta aquí.